¿Qué es esta inteligencia artificial? Hay muchas definiciones que ustedes van a encontrar, pero me parece que esta es la más sencilla que todos podríamos manejar, del profesor John McCarthy, de acá de la Universidad de Stanford, quien es uno de los padres fundadores del área de inteligencia artificial. Y él la define en una oración como la ciencia y la ingeniería de fabricar máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos que sean inteligentes. ¿Inteligentes para qué? Según lo que uno programe y quiera hacer, es la inteligencia que uno está desarrollando. Ustedes han visto probablemente en las noticias muchas relacionadas a crear imágenes, por ejemplo, o sitios web, entre otras cosas, pero la que vamos a revisar hoy como ejemplo es ChatGPT. Y esta tecnología apareció en noviembre y desde noviembre hemos estado conversando profundamente cómo esto ha afectado distintas disciplinas o áreas del quehacer. Y quiero que veamos algunos ejemplos. Ustedes ya escucharon un discurso, lo podríamos usar ChatGPT para crear un discurso, pero por ejemplo también podríamos hacer algo complejo también, como resumir un artículo científico. Y acá yo le entregué a ChatGPT un paper que tenía que leer y le pedí que me hiciera un resumen y me encontrara los argumentos principales de este paper, como para yo tener una mirada general respecto a la lectura antes de acercarme a ella. También podemos hacer cosas un poco más complejas desde marzo, ya que desde marzo ChatGPT en su versión 4 es capaz también de analizar imágenes. Por ejemplo, yo le podría decir de todos estos ingredientes que tengo acá en la cocina, qué recetas podría hacer. No tengo que ni siquiera mencionar los ingredientes y ChatGPT me va a decir qué tipo de receta. Y yo aquí puedo continuar esta conversación con la máquina en que me diga, ok, me gustó esta receta y ahora me dé el detalle. También me podría ayudar ChatGPT en escribir algunas cosas, por ejemplo, escribir un paper, un artículo científico. Y eso, la verdad es que ya sucedió. Ustedes pueden buscar este paper en esta revista de educación en enfermería, donde, como pueden ver, el segundo autor es ChatGPT. Por supuesto que podemos tener algunas diferencias en si hay que considerar o no esta máquina como un coautor de un paper, pero ya hay muchas personas utilizándolo para aumentar su eficiencia y producción científica. Y también podemos hacer cosas quizás un poco más complejas, como hacer que ChatGPT rinda una prueba para habilitar a médicos en Estados Unidos a trabajar con pacientes. Y ese es el USMLE, donde si ustedes buscan este artículo van a encontrar que ChatGPT en su versión 4, que es la columna acá de la izquierda, la que está en negrita, ha llegado incluso en las tres pruebas, Step 1, 2 y 3, hasta un 90% de respuestas correctas. Entonces, no solamente aprueba la evaluación, sino que también lo aprueba con excelencia, cercano al percentil 98 en este caso. Y justamente eso es lo que nos tiene conversando de esto ahora. Si ustedes ven este gráfico, desde hace mucho tiempo estábamos desarrollando inteligencia artificial, pero con el tiempo esto ha ido aumentando y mejorando su precisión hasta hoy, donde ya sobrepasan estas tecnologías el promedio de la performance humana y por lo tanto empieza esta discusión de para qué la podemos usar y cómo esto afecta nuestras disciplinas y nuestro trabajo, entre otras funciones. Y eso explica esa alta precisión, el por qué, como pueden ver en este gráfico de la izquierda, en 5 días ChatGPT es una de las tecnologías que más rápido se ingresó en la vida humana y llegó a 1 millón de usuarios en 5 días. Y acá tenemos un segundo gráfico que en 2 meses llegó a 100 millones de usuarios en todo el mundo. Incluso las otras tecnologías que ustedes ven acá, que probablemente ustedes también ocupan, se demoraron varios meses para llegar a 100 millones de usuarios y ChatGPT lo logró en 2 meses. ¿Y qué es esta tecnología? Para ponerlo en términos sencillos, ChatGPT es un chat, o sea, hay una interacción de texto con un modelo de lenguaje grande, que ahora vamos a ver un gráfico para que lo entiendan a qué se refiere eso, y que lo desarrolló esta empresa llamada OpenAI y se basa en una arquitectura GPT, que también lo vamos a ver ahora en un gráfico para que vean de qué se trata esta máquina en su interior, cómo funciona. Esto se lanzó en noviembre del 2022 en San Francisco, en California. Y el detalle importante acá, a diferencia de otras tecnologías de inteligencia artificial, es que es de acceso abierto. Cualquiera de nosotros puede crearse una cuenta gratuita y usarlo. Pero ya el 14 de marzo se lanzó su nueva versión, ChatGPT 4, que es mucho más precisa y mejor. Pero quiero dejar acá un detalle importante que quiero que sepan, y es que este es solo uno de los tantos chatbots que existen ahora
Google, Microsoft, Nvidia y otras empresas están trabajando en el propio y estamos acá usando ChatGPT solo como un ejemplo de estas tecnologías. Y también quiero reforzar que existen otras para crear imágenes, sitio web, conocimiento médico, entre otras cosas, que también se pueden usar y tienen una arquitectura o una funcionalidad interna muy similar a ChatGPT, pero para otros fines. ¿Y cómo funciona este ChatGPT? Que recordemos es un ejemplo de inteligencia artificial generativa. Acá en este gráfico de la derecha creo que es como el más sencillo que todos podemos entender. Y quiero que vean la parte superior que es el texto, que es el prompt que ustedes dan a esta máquina, que luego la máquina lo que hace es vectorizarlo con un montón de números, o sea, transformó palabras a números. Y luego esos números entran en esta enorme red neuronal que se llama, donde es analizado este input que ustedes le entregan, pero va también analizándose en torno a un texto que fue entrenado esta máquina. Entonces, hay un montón de datos, información que la máquina ya tiene en su interior que le permite analizar de mejor manera todo este texto que ustedes le brindaron. Y luego que se hace todo este análisis, llegamos a la parte inferior, donde se hace un análisis probabilístico de cuál sería, en términos de probabilidad y matemática, por supuesto, la mejor respuesta para este input que ustedes le dieron. Y una vez que llegamos a la mejor respuesta y la más adecuada al input que ustedes dieron, estos números vuelven a palabras y ahí ustedes tienen el texto generado. Y por supuesto, todo este proceso toma unos pocos segundos. Entonces, creo que se queden con este primer concepto en esta parte respecto a las capacidades que tiene la inteligencia artificial y el acceso. Al parecer ahora la inteligencia artificial, todos podemos acceder a sus beneficios y a sus grandes capacidades que tiene para poder usarlo para distintos fines. Pero si bien esto es mejor de lo que esperábamos, que ha ido mejorando con el tiempo, que esto sea fácil y rápido no es igual a que sea algo apropiado. Y acá quiero ver algunos ejemplos respecto a algunos problemas que tenemos. Y uno de ellos es el sesgo de género. Esto no es nuevo en inteligencia artificial. Este es un paper del año 2016 donde se analizó el sesgo de género en una tecnología que usa inteligencia artificial llamada Word2Vec, donde se le preguntó a esta tecnología, imagínenlo también como un chat de texto, ¿cuál era el resultado de si yo tengo la palabra doctor menos hombre? Si ustedes hacen ese ejercicio mental, les va a quedar en su mente un profesional de la salud, que es médico, ¿cierto? Pero si yo le resto hombre y le sumo mujer, hoy en día nosotros diríamos que el resultado de esto es doctora o médica, pero el resultado en ese momento fue enfermera. ¿Y eso por qué sucede? No es que la máquina esté pensando que esta es la mejor opción. Como ustedes vieron, esto es todo un análisis matemático que sucede en el interior, pero esto también nos habla de los textos que hemos generado en la historia de la humanidad y también los sesgos que están en esos textos. Y por lo tanto, la máquina lo que asoció es que un hombre tiende a ser médico en profesionales de la salud y una mujer enfermera, y esta sería la respuesta adecuada a esta ecuación que se le entregó. Si bien ese problema se arregló en ChatGPT, ChatGPT también tiene otros sesgos. Y acá tenemos un segundo ejemplo del sesgo político. Este es un paper que salió el mes pasado, donde se le entregó a ChatGPT distintas encuestas de opinión política en Estados Unidos, respecto al espectro político que hay acá, por supuesto. Y ChatGPT tiende siempre a responder como si fuera un demócrata o en el espectro político de Estados Unidos, una persona de izquierda principalmente. Entonces, la máquina no es neutral. Esta máquina también tiene otros problemas que están ahora tratando de solucionar, las alucinaciones, y esto quiere decir que inventa una respuesta que está incorrecta. Acá en el ejemplo de la izquierda ustedes pueden ver que yo le pregunté a ChatGPT 3.5 el día de ayer qué pesa más, 2 kilos de plumas o 1 kilo de cemento, y la respuesta de ChatGPT es que ambos pesan lo mismo. Y no solamente me dice eso, sino que también me da toda una explicación de por qué eso está correcto, de que ambos pesan lo mismo, aunque nosotros sepamos que eso no es así. Y acá tenemos un segundo ejemplo con ChatGPT 4, donde este problema de los kilos se solucionó, pero hay otro problema en esta última versión. Y es que si yo le pido que me dé algunos artículos científicos, acá yo le pedí, por ejemplo, sobre el COVID-19 en Chile, ChatGPT sabe algunos autores chilenos, así que ustedes leen ahí algunos autores como Mauricio Canals o Juan Pablo Torres. Probablemente eso les va a sonar como personas que ustedes conocen de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y también el tema que está ahí en el paper, probablemente ellos habían escrito de eso, pero la verdad es que ninguno de estos papers existe. Son todos falsos, creados por ChatGPT como ejemplos de referencia para el tema que yo solicité.
Y también tenemos otros problemas a nivel de actividad ilegal y problemas de seguridad. Solo voy a dar un ejemplo acá, que es este, donde una usuaria en Internet le pidió a ChatGPT que creara una aplicación web para robar la información de tarjetas de crédito de usuarios en un sitio web. Y ChatGPT, obedientemente, entregó el código de esta aplicación para poder hacerlo y llevar a cabo esta acción. También tenemos todavía el tema de la privacidad y datos personales. Si bien ahora está en proceso de solucionarse, ustedes deben saber que en Italia esta tecnología fue restringida respecto a qué pasa con los datos de los usuarios, con las preguntas y texto que ustedes le entregan a ChatGPT, porque eso pasa a la base de datos de la empresa OpenAI. Y por eso se restringió su uso en Italia y también está sucediendo en otros países. Entonces, estos ejemplos, podríamos seguir con muchos más, pero estos ejemplos nos llevan a tres principales desafíos que tiene esta tecnología y que podemos nosotros aterrizar al mundo de la educación. El primero es alinear. ¿A qué nos referimos con esto? A que hay que encontrar alguna forma de alinear esta tecnología para los fines que nosotros queremos como humanos y respecto a los valores que nosotros tenemos como humanos o en nuestra cultura o en nuestra institución. Y ese es un primer desafío que hay que tener presente al momento de usar una tecnología como esta. Lo segundo guarda relación con el desafío de instruir, es decir, cómo le pido a la máquina que haga cierta acción de tal manera que la haga con excelencia. Quizás si ustedes le piden que resuelva una evaluación, por ejemplo, dependiendo de cómo se lo pidan, es cómo va a resolver la evaluación. Entonces, copiar y pegar la evaluación puede ser una forma, pero si yo le pido, por favor, resuelve esta evaluación nivel premio Nobel de esta disciplina, probablemente va a tener un mejor desempeño. ¿Cuál es la combinación ahí? ¿Cuál es la mejor forma para sacarle el máximo provecho a esta tecnología? Y el tercer desafío guarda relación con sintonizar, y es que ChatGPT tiene una base de datos específica y un entrenamiento específico, y quizás para mi disciplina o para mi aula o para lo que yo quiero hacer no me sirve esa base de datos y requiero sintonizar una nueva tecnología de inteligencia artificial para los fines que yo necesito. Y quizás ChatGPT, como el ejemplo que estamos usando, no me sirve y requiero crear una nueva tecnología, un nuevo chat de inteligencia artificial en este caso. Y en educación, la verdad es que el tema de alinear valóricamente tecnologías de inteligencia artificial no es nuevo. En esta publicación creo que se resume muy bien cómo en torno a la transparencia eh, tenemos que pensar los cuidados que hay que tener al usar inteligencia artificial en educación. Y acá hay un primer valor que se habla en esta publicación respecto a la seguridad, es seguro su uso para mis estudiantes o para los fines que yo quiero. El segundo valor y tema es respecto a la responsabilidad. Si comete un error esta tecnología, ¿quién es responsable? Es responsable el usuario, el estudiante, la institución, yo como docente. Lo tercero guarda relación con la explicabilidad, es decir, ¿es transparente el funcionamiento? ¿Tengo claro cómo funciona en su interior esta máquina? Lo cuarto tiene que ver con la justicia. ¿Es justo su uso? ¿Es equitativo su acceso entre mis estudiantes? ¿No estoy replicando ciertas inequidades al usar esta tecnología en mi aula? Y lo último guarda relación con la interpretabilidad, es decir, todos los usuarios que están usándola comprenden el output que me da ChatGPT en este caso, y por ende todos podemos usarla de manera equitativa, justa y relacionada a estos otros valores que se conversan en esta publicación. Respecto al segundo desafío, que es instruir, la verdad es que van a encontrar un montón de formas de darle un input a ChatGPT. ¿Cuál es la mejor pregunta? Pero creo que tenemos que ir a algunos procesos que quizás sean adaptables a cualquier disciplina, a cualquier institución, y esta publicación del profesor Edward Chang me parece que aborda esto de forma genérica, y él tiene acá un método para poder darle un input a ChatGPT usando el método socrático. Por supuesto, esto es una de las formas, pero con esta forma hemos visto que le podemos sacar la mayor ventaja a ChatGPT independiente de la tarea que yo quiera hacer o independiente de la disciplina donde la estoy aplicando. Y el tercer desafío respecto a sintonizar, que guarda relación, ¿cierto?, con la base de datos que tiene y la información y el conocimiento que tiene, tenemos distintos ejemplos de distintos desarrollos que se están haciendo actualmente. Acá hay un ejemplo del gobierno de Islandia que le pidió a OpenAI crear un ChatGPT 4 para la preservación del lenguaje en Islandia. Y así ellos están creando ahora y sintonizando una tecnología específica para ese fin, ya que ChatGPT por sí solo no servía para eso.
Y acá tenemos un segundo ejemplo de la empresa Google que se llama MedPalm, que es una inteligencia artificial tipo chatbot como ChatGPT, pero específico para el área médica, que tiene ese conocimiento en específico y para fines que profesionales de la salud necesitan, para que no usen ChatGPT que no tiene esa información o no tiene el detalle quizás que uno requiere como profesional de la salud. Entonces, el segundo concepto con el que creo que se queden es que si bien hay capacidades sorprendentes de la inteligencia artificial y el acceso es amplio, hay que tener mucho cuidado con algunos desafíos que han ido apareciendo y creo que el resumen son estos tres principales que hemos conversado. Y esto nos lleva a esta pregunta, ¿cómo aprovechar entonces estas ventajas en educación, pero teniendo en mente estos tres desafíos? ¿Cómo lo podemos hacer? Y creo que tenemos que ahí ir un poquito atrás en nuestra historia. La verdad es que inteligencia artificial en educación se ha conversado durante mucho tiempo y esta publicación creo que resume muy bien un concepto y es, ¿a qué voy a llamar una tecnología educativa? Voy a llamar tecnología educativa que ayuda a mis estudiantes o me ayuda para mis fines educativos a un piloto automático, es decir, el estudiante va o yo y le pido a ChatGPT que haga todo por mí y yo no tengo ninguna interacción y básicamente aprieto un botón y entra esto en piloto automático y yo no requiero hacer nada. O voy a llamar a una tecnología educativa a esto que es crear una especie de simbiosis o interacción con la tecnología para que en esta interacción me empuje a mí como humano en mi cognición a llegar más lejos. Y creo que este es un concepto fundamental acá. ¿Qué rol le quiero dar a esta inteligencia artificial en educación? ¿Un rol de piloto automático y yo hago el mínimo? ¿O voy a interactuar con esto de tal manera que empuja mi cognición y me lleva más allá de lo que habría hecho sin esta inteligencia artificial? Y en educación, la verdad es que también, nuevamente, inteligencia artificial lo hemos usado en muchas cosas en el pasado, no es nuevo. Y creo que esta publicación, que es una revisión sistemática, lo resume en tres aspectos que les van a hacer mucho sentido a ustedes. Y es que en educación y en educación superior se ha usado la inteligencia artificial en tres ámbitos. En el aprendizaje, es decir, usarlo con los estudiantes para que ellos aprendan más y mejor en la enseñanza, cómo esto me apoya a mí como docente para hacer mejores evaluaciones, por ejemplo, para mis estudiantes. Y también en la administración, cómo ocupo inteligencia artificial para que mi institución funcione mejor y de manera más eficiente. Entonces, acá en estos tres aspectos podríamos hablar de varios ejemplos, pero les quiero dar uno de cada uno para que tengan una idea general de cómo esto podría usarse en educación superior. Y en administración y gestión, un ejemplo podría ser crear un programa de curso o un syllabus. Y acá esta profesora en internet le preguntó a ChatGPT si le podía crear una unidad didáctica para uno de esos cursos y ChatGPT le entregó esa unidad didáctica y algunos objetivos. Y por supuesto, no olvidemos los desafíos, según como uno lo pide, es lo que recibe y por lo tanto esta es una de las opciones que podría haber dado la máquina para la creación de este programa de curso. En la enseñanza y evaluación, ustedes van a encontrar muchos ejemplos en Internet de cómo hacerlo. Y acá tengo este ejemplo de la misma profesora, donde le pide a ChatGPT crear una tarea para que los alumnos entiendan la ecuación química de la fotosíntesis. Y ChatGPT le da este ejemplo. Pero además la profesora, luego de esta conversación con la máquina, le pide que cree la rúbrica para la actividad. Y también le crea la rúbrica, pero precisa para esta actividad que ha conversado con la máquina para sus estudiantes. Y este es un ejemplo de las cosas que podría hacer un docente en enseñanza y en evaluación. Y para los estudiantes, ¿cómo mejorar su aprendizaje? También hay un montón de ejemplos de cómo interactuar con esta máquina. Pero acá les quiero dejar uno fundamental, que es el aprendizaje personalizado. Creemos que la inteligencia artificial nos va a apoyar bastante en esto en el futuro. Y es por eso que esta empresa llamada Khan Academy, que ustedes la deben conocer, para que los estudiantes aprendan matemáticas, ya ha comenzado algunas pruebas y pilotaje para crear un chatbot donde los estudiantes, a medida que resuelven problemas matemáticos, pueden ir preguntándole a este tutor personalizado, que además está programado para no darle la respuesta al estudiante de tal manera que siempre va a empujarlo a pensar los conceptos fundamentales y cómo eso lleva a resolver el problema. Y en simulación, que es lo que estoy trabajando yo, este es un ejemplo, un pantallazo de la aplicación que estoy construyendo, donde los estudiantes pueden conversar con un paciente simulado para mejorar su razonamiento clínico. Entonces, aquí viene el último concepto de esta presentación y es que en educación se ha usado durante mucho tiempo y hay ciertos usos y ciertas áreas donde podemos aplicar la inteligencia artificial. Pero este uso, creo yo,
tiene algunas consideraciones fundamentales. Y lo primero es que necesitamos dialogar, necesitamos conversar respecto a los riesgos que tiene esta tecnología, los problemas que podría generar, las inequidades que puede generar, pero cómo eso puede estar dialogando con eh, los beneficios, ¿cierto? Y cómo podemos cuidar ambas cosas de tal manera de sacar el máximo provecho. Pero eso requiere de mucho diálogo y sobre todo, creo yo, un diálogo interdisciplinar que creo para nuestra institución como la Universidad de Chile, debido a su eh, disposición geográfica, es un gran desafío llevarlo a cabo. Lo segundo es que necesitamos educarnos respecto a inteligencia artificial, tener opciones para poder aprender eh, respecto a esto y también educar a nuestros estudiantes que entiendan estos mismos conceptos que estamos conversando hoy. La tercera consideración guarda relación con la integridad académica, cómo esto afecta o no afecta la integridad académica y sus valores a nivel de una institución de educación superior. Hay algunas facultades dentro de la Universidad de Chile que ya tienen su código de honor y creo que esto nos hace revisar nuevamente cómo esa integridad académica mejora o se modifica con la presencia de inteligencia artificial dentro del aula. Lo cuarto es el énfasis. Hay varias instituciones, universidades que han hecho modificaciones desde el aparecimiento de ChatGPT en noviembre y hay un consenso en que inteligencias artificiales como esta nos empujan con mayor fuerza a eh, educar a nuestros estudiantes con alta creatividad, con pensamiento crítico y ser capaces de resolver problemas complejos, más que centrarnos en memorizar un montón de contenido y hacer algunos análisis, sino que empujar a los estudiantes más allá en estas habilidades que son de orden superior. Y la última consideración para la educación es que necesitamos investigar más respecto a esta inteligencia artificial, que las universidades se centren en alguna de sus tareas en investigar, como es su rol, pero usar inteligencia artificial para ello, para poder también levantar capacidad local. Creo que es importante ver esto como un ejemplo que apareció acá en Estados Unidos, pero no necesariamente copiarlo, sino que verlo como algo que podríamos construir también en nuestro propio entorno, y tenemos las capacidades para ello. Entonces, estos tres conceptos, las capacidades de la inteligencia artificial y su amplio acceso, sus desafíos y cuidados que hay que tener y los usos en educación, más que llevarnos a cosas concretas o aplicaciones prácticas, nos lleva principalmente a preguntas fundamentales. Y con esto termino. Creo que hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer hoy para poder comenzar a pensar cuál sería la aplicación práctica en la Universidad de Chile. Y lo primero es preguntarnos qué significa aprender. Aprender significa manejar solo información, analizarla, ser capaces de crear algo más complejo. ¿Qué significa aprender ahora que hay inteligencia artificial que nos puede ayudar en varias tareas y cómo eso me empuja a mí como humano en mi cognición? ¿Qué significa saber algo? Ustedes vieron el ejemplo del USMLE. Ser médico significa entonces solamente manejar un montón de signos y síntomas para llegar a un diagnóstico. Parece que esta máquina lo hace muy bien. O ser médico quizás implica saber cómo resolver un problema de un ser humano que quizás es más complejo que solo los signos y síntomas. ¿Qué puede hacer un humano que no puede hacer una máquina? Esta pregunta es fundamental porque así vamos a poder delimitar de mejor manera en qué situaciones vamos a usar una máquina como esta y en cuáles no, debido a que el ser humano tiene algunas capacidades que esta máquina no tiene. ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos? También esto coloca el estrés en esta situación de por qué estoy enseñando algunas cosas y quizás en un mundo donde va a haber inteligencia artificial en distintos ámbitos y momentos de la vida, eh, eh, quizás debería modificar lo que estoy enseñando. ¿Qué país queremos construir? Esta pregunta también para mí es fundamental. Quiero un país donde los estudiantes estén en este piloto automático siendo profesionales o donde sean capaces quizás de resolver los problemas complejos que tiene nuestra sociedad. ¿Qué necesitamos enseñar para el futuro? De que aquí 5 años, 6 años, ¿no? Cuando ingresen nuestros estudiantes, ¿qué necesitan saber o manejar o ser competentes en qué cosa? ¿Cuál va a ser la postura institucional de la Universidad de Chile en este caso, nacional, a nivel país? Pero también creo que es importante uno tener su propia postura personal. Y creo que con estos conceptos clave podemos llegar a ese punto. ¿Cómo aplicar la inteligencia artificial de una manera ética, equitativa y segura para no ampliar, como decían el discurso inicial de esta actividad, no ampliar, ¿cierto?, las brechas, sino que esto nos ayude a cerrarlas? Y como última pregunta,
cómo diseñar un futuro con el humano en el centro del quehacer y no las máquinas. Se nos olvida cuando estamos conversando de esto que acá lo importante son los estudiantes y su aprendizaje, y ellos son el centro del quehacer. Esta máquina nos debería ayudar en algunos aspectos, pero no es lo más importante. Y todas estas preguntas, para que sepan, aunque se las den a ChatGPT, creo que son preguntas que tiene que resolver el ser humano. Muchas gracias por su atención.